Ok, pues si les parece bien, vamos empezando, ¿no? Y ya los demás participantes van a irse uniendo poco a poco. Bienvenidos sean todos, amigos, asistentes, estudiantes, profesores, colegas, a esta presentación del libro aquí en el marco del Seminario Permanente de Análisis del Discurso, del libro La retórica digital del discurso político electoral. En Twitter, análisis de logos, etos y patos, aportaciones de la ciencia de datos en el estudio de temas y sentimientos. Y bueno, antes que nada, me gustaría empezar por agradecer a todo el equipo del doctor José Luis Aguirre por acceder a presentar, por querer presentar este libro en nuestro seminario, que tuve la fortuna de participar en este proyecto y que está muy bien para difundirlo, ¿no? En diferentes medios. Y un par de avisos antes de empezar. Vamos a grabar la sesión y la colocaremos en el canal de YouTube del posgrado de maestría en lingüística para futuras consultas y también que estén atentos a la página del seminario, que sigan la página del Seminario Permanente de Análisis del Discurso, ya que ahí tenemos diferentes eventos, diferentes reuniones, diferentes discusiones. Voy a presentar al equipo antes a los presentantes de esta sesión. Permítanme un minuto. Está con nosotros el doctor José Luis López Aguirre, perdón, y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesor investigador en la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente dirige y coordina el proyecto de investigación interinstitucional e interdisciplinario en la construcción de la comunicación política en las redes sociodigitales durante las campañas electorales desde la configuración de letos, patos y logos. También está el doctor Eduardo José Fernández Fernández, doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha ejercido su actividad investigativa y docente tanto en la UNAM como en la Universidad Panamericana en México. Actualmente es profesor ayudante doctor en la Universidad Complutense de Madrid. También está la maestra Blanca Nayeli Gómez Aguilera. Ella es especialista en procesos de lectura y escritura de la Cátedra UNESCO, Maestría en Análisis del Discurso, por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Licenciada en Ciencias de la Comunicación con acentuación en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Asimismo, tiene estudios de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Lanús y la Universidad Nacional San Martín, de Argentina. Ahora es profesora de asignatura de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. Y tenemos en representación de la maestra Cintia Cerón a la licenciada Daniela Rivera Gómez. Tiene estudios en comunicación por la Universidad Intercontinental. Ahora es estudiante de maestría en Digital Fashion Communication en la Universidad de la Svizzera Italiana y de la Sorbona de París. También con nosotros está licenciada Ana Teresa López García. Ella es licenciada en Letras Clásicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido becaria en el programa Beca Santander Estudios de la Universidad Rey Juan Carlos, profesora en la UNAM y en la Universidad del Claustro de Sor Juana en Latín e Historia del Arte de Grecia y Roma, respectivamente. Fue catalogadora en el Fondo Antiguo de la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia y actualmente es profesora en la Escuela de Comunicación y Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Campus México. Tenemos también a Selena Saraí López Arce, que es estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y asistente de investigación en la Universidad Panamericana, jefa de redacción de la sección internacional en el medio Contrapunte. Ha trabajado como asistente de difusión en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y como jefa de redacción en la revista Afluente. Y entonces, como ven, tenemos un gran equipo, tanto grande en numeroso como grande en talento. Y bueno, antes de otorgar la palabra, quisiera decirles que si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, lo vayan dejando, lo pueden ir escribiendo
en el chat y posterior a la presentación iremos resolviendo sus dudas una a una. Entonces, no me queda más que otorgarle la palabra. Me parece que el doctor José Luis López Aguirre es quien empieza. Solamente déjeme presentar de nuevo eh, aquí. Entonces, por favor, doctor. Sí, Luis, pues muy buenas tardes a todas y todos los colegas que nos acompañan. Para nosotros es un privilegio y un gusto poderles compartir esta reciente publicación, la segunda de un proyecto de largo aliento. Cabe destacar que pues este proyecto ya va a cumplir 5 años y ha generado diferentes productos de investigación, algunos de ellos muy interesantes. Y ahora, pues nos hemos dado cita, aquí mis colegas, como han advertido, hemos conformado una variopinta comunidad de investigadores con diferentes formaciones y de diferentes latitudes, que ahora nos hemos dado cita a raíz de la amable invitación del maestro Luis Gómez, quien también forma parte de los coautores de esta obra colectiva. Y entonces, bueno, pues Luis, también a los coordinadores del seminario, muchas gracias por esta amable invitación para poder, pues, ofrecer algunos hallazgos de esta publicación que, como bien se advierte ahorita en la pantalla, pues aborda el análisis de 3 categorías principales de la nueva retórica y además, ya hacia el final, les ofreceremos algunas aplicaciones de la interacción que tuvimos con un equipo de ciencia de datos para poder analizar tanto los temas como los sentimientos, ¿no? Entonces, como verán, pues hay un equipo muy variado, mi estimado colega Eduardo Fernández conectado desde Madrid para poder hablar de este tema en el seminario. Como verán, bueno, participamos 5 universidades, tanto públicas como privadas, una universidad extranjera y alrededor de casi 40 alumnos desde el ámbito del grado y del posgrado, ¿no? Entonces también es un proyecto, además de interinstitucional e interdisciplinario, habría que destacar que también es un proyecto de carácter intergeneracional, ¿no? Y en ese sentido, pues la co-creación que se ha llevado a cabo para la consecución de esta obra, pues ha sido muy fructífera. Cabe destacar que también ha sido un desafío el rollo de esta publicación ante pues, el tema de la pandemia. Básicamente hemos trabajado en línea todo el desarrollo de la investigación, los hallazgos, las conclusiones, el proceso de maquetación. Entonces ha sido también una demandante pero muy grata experiencia. Siguiente, Luis. Particularmente, pues a mí me toca solo introducir esta obra y ofrecerles algunos antecedentes. Como decía, este no es el primer producto de la investigación. Verán ahí en la pantalla nuestro primer libro, Agenda Sociodigital, de la campaña presidencial del 2018, donde, bueno, también participaron muchos de los colegas que ahora están conectados y el equipo, cabe destacar, se ha ido renovando. Fue un proyecto que nació a partir de la red de observatorios del Consejo Nacional para la Investigación y la Enseñanza de las Ciencias de la Comunicación, el CONEIC, y en este caso pues está el Observatorio de Medios de la UIC, Diálogos Digitales de la Autónoma de Coahuila, el Observatorio Frontera de los colegas de la Universidad de Baja California en Mexicali, de la Autónoma, también el Observatorio de la FES Aragón y la coordinación general del Observatorio de Medios Digitales y el Seminario de Comunidades Virtuales de la Universidad Panamericana. Como les decía, no es solo esta publicación, ya hablaremos a lo largo de la presentación de otros productos, ponencias, participaciones tanto en congresos nacionales como internacionales y una serie de artículos que también han surgido a raíz de este gran trabajo, ¿no? Pero solo es el antecedente, un poco el marco, ¿no? Para que tengan contexto de este ambicioso proyecto que va a continuar en una fase muy interesante que les voy a compartir ya de la presentación. Y ahora para también cederle el micrófono a los colegas coautores que nos acompañan, tanto investigadores, asistentes de investigación y colaboradores. Pues para mí me da mucho gusto que estén aquí conectados porque también pues van a ofrecer una
serie de miradas muy interesantes al siguiente libro, ¿no? Que pues lo que buscamos fue ir profundizando, ampliando la mirada a partir de una apuesta teórico-metodológica pues que consideramos muy innovadora y que en ese sentido pues yo le cedo ahora el espacio y el micrófono a la maestra Teresa López para que continúe con la presentación. Gracias, doctor. Muchas gracias, Luis, por la invitación y muchas gracias al seminario por el espacio. ¿Qué es lo que van a encontrar en este libro y que hemos trabajado en esto, ¿no? de pandemia? Este libro es un libro colectivo, una coedición, como bien decía el doctor Aguirre, de 6 universidades que tienen ahora en pantalla, ¿no? La Universidad Intercontinental, la FES Aragón, la Autónoma de Coahuila, la UNAM, por supuesto, y la Complutense, ¿no? Con el doctor Fernández. Es un libro que creemos que es bastante interesante porque se hace la incorporación de la ciencia de datos, que en un momento más les van a explicar, para hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de cada una de estas categorías, etos, patos y logos. Otra cosa que van a encontrar son diferentes recursos audiovisuales, recursos de multimedia, un glosario y una bitácora. Siguiente, por favor. Dentro de los recursos que van a poder encontrar son estas imágenes, infografías. Por ejemplo, esta corresponde al etos discursivo. Cada uno de los resultados que se analizaron, ¿no? De los candidatos que se analizaron, bueno, se colocaron algunas infografías que resumen un poco los objetivos y los resultados. También van a encontrar diversas imágenes, diversas gráficas. En algún momento nos dimos cuenta que teníamos que trabajar en la visualización de datos, no solamente colocar las gráficas, ¿no? Sino que tuvieran relación con el texto, con la investigación, ¿no? Y por eso es que tomamos también uno de los talleres que a continuación les voy a mencionar, ¿no? Siguiente, por favor. Otra cuestión que queremos resaltar y que ustedes podrán utilizar en la consulta de este libro es el glosario. De igual manera que nos dimos cuenta que necesitábamos trabajar en las gráficas, ¿no? En la representación visual de nuestros resultados, pues también nos dimos a la tarea de buscar cuáles son esos términos que son ejes dentro de las 3 categorías, que son transversales, pero también dentro de cada categoría, cuáles son esos conceptos principales importantes para que se logre un mejor entendimiento de esta investigación. Como ven en pantalla, cada uno de los conceptos que ahí aparecen están acompañados de un código QR. Por eso es que este libro tiene grandes recursos multimedia. Estos códigos QR los lleva a una página, siguiente por favor, que es una página de verificación de notas falsas, que también es otra publicación que a lo mejor en algún momento también tendré la oportunidad de presentarles, pero dentro de estos recursos visuales y multimedia trabajamos junto con los asistentes de investigación, ¿no? En la elaboración de explicación de estos conceptos, ¿no? El que traigo aquí, que no sé si se pueda reproducir, pero de todas formas les dejaremos el enlace para que ustedes puedan ingresar, ¿no? Es el de retórica y el de patos. Patos, una primera parte, porque a veces hay unos conceptos que son bastante amplios y que consideramos que se podría explicar de mejor manera en dos apartados, ¿no? Entonces, son recursos visuales y multimedia que desarrollaron asistentes de investigación junto con los coordinadores de cada una de las categorías, ¿no? Y que pueden consultar y que creemos que puede ser de bastante utilidad para entender estos conceptos clave. Si quieres, siguiente, y ahorita les paso el enlace por el chat, sin ningún problema. Y por último, ¿no? Pero no menos importante dentro del trabajo que van a encontrar en este libro, es la bitácora de trabajo.
Hace rato les mencionaba el doctor Aguirre que gran parte de nuestra labor de investigación la realizamos en pandemia y por consiguiente tuvimos que trabajar en línea. Entonces, esta bitácora de trabajo recoge esas reflexiones, parte de esa labor que hicimos, ¿no? En esos 5 grandes apartados, que es la visualización de datos, que se concreta en las gráficas que ustedes van a poder observar, ¿no? También en las infografías, en algunas nubes de palabras, en algunas imágenes también, ¿no? La producción de videos, que hace rato les comentaba, ¿no? Y que ahora les dejaré el enlace. También en la dictaminación interna hicimos un ejercicio de lectura entre nosotros. Como verán, a continuación somos un gran equipo, hace rato también lo mencionaba el maestro Gómez, ¿no? Somos un gran equipo, somos bastante talentosos, y entonces dividimos el trabajo, hicimos una lectura de cada una de estas categorías, de cada uno de estos capítulos, entre nosotros, independientemente de la dictaminación externa que fue hecha por pares y por otros profesores, investigadores de otras universidades, ¿no? De la Anáhuac, de la Ibero, de la UP, ¿no? También, etcétera. Pero hicimos un ejercicio de corrección de estilo, para dar paso también a un taller de diseño editorial que trabajamos con la WIC, por eso es una coedición, ¿no? que se trabajó de esta manera este libro. Entonces, esta bitácora de trabajo es una reflexión de los asistentes de investigación que en su momento pues eran estudiantes, algunos ya habían terminado sus créditos, otros se encontraban haciendo su tesis, y en el transcurso de este proceso, algunos ya se titularon, ¿no? Y es un trabajo que hemos hecho de manera interdisciplinaria, ¿no? E interinstitucional con estas 6 grandes escuelas y facultades, ¿no? Siguiente, por favor. Por último, quiero presentarles a parte del equipo que hoy está aquí presente y que les hablará de cada una de las categorías, de los resultados obtenidos y sobre todo del proceso. Traemos algunos ejemplos, ¿no? El Logos, coordinado por la maestra Nayeli, también el doctor José Luis López Aguirre, ¿no? El Logos argumentativo, el doctor Eduardo Fernández de la Universidad Complutense, el Patos de la Universidad Intercontinental, la maestra Cintia Cerón, y el Etos con el doctor Rivera, que es de la Universidad de la UNAM, pero trabaja en la UP como profesor de asignatura. Los nombres que están alrededor son nuestros asistentes de investigación. Muchos son de comunicación, del área de comunicación, de letras hispánicas, de letras, hay unos de letras clásicas, por ahí perdidos, y de otras áreas, ¿no? Es un equipo que ahora mismo estamos renovando porque, como bien decía el doctor Aguirre, estamos en una tercera fase, que ahora les vamos a comentar hacia el final, ¿no? Y estamos integrando nuevos profesores de otras universidades, también nuevos asistentes de investigación. Entonces estamos en esos ajustes, ¿no? en esos cambios para preparar otros trabajos en los que queremos enfocarnos ahora que tenemos estos grandes resultados de estas categorías. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo empezamos a trabajar el corpus de esta gran investigación? Les hablará mi compañera Selena, que no sé si ya está por ahí. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Muy bien. Perfecto. Gracias. Buenas tardes a todos. Justamente como comentaba, yo les voy a hablar un poco acerca de la estrategia metodológica y el corpus. Como pueden ver, nosotros realizamos un análisis cuantitativo de las publicaciones más relevantes de los candidatos presidenciales y además de los usuarios de Twitter durante la campaña electoral de las elecciones de 2018, que abarcaron del 30 de marzo al 1 de julio. En este caso, nosotros analizamos principalmente al actual presidente López Obrador, a José Antonio Meade y a Ricardo Anaya. En menor medida analizamos a Jaime Rodríguez el Bronco, debido a que muchos de sus tweets no calificaron para ser relevantes, lo cual explicaré en un momento, y tampoco analizamos a Margarita Zavala, pues ya se bajó de la contienda. Pero bueno, para nuestro
análisis, nosotros hicimos uso de varias herramientas, como es una fórmula de interacción, de la cual hablaré en un momento. Utilizamos también un listado de emociones que contiene palabras clave, emojis, etcétera, para identificarnos las 6 emociones primarias, que son felicidad, tristeza, enojo, asco, ira y me falta una. Bueno, son esas 5 más bien, disculpa. En este caso también utilizamos una guía de criterios específicos para orientar nuestro análisis. En este caso también hablamos acerca de los temas y ya posteriormente lo dividimos en candidatos y usuarios para hacer un análisis diferente. Al finalizar nosotros teníamos un corpus de 286 tweets de los candidatos y de 2.365 tweets de los usuarios. El principal criterio era que se hablara de algún candidato, de los debates, de las elecciones, etcétera, para que se pudiera calificar. Finalmente, como les comentaba, utilizamos una guía de temas que nos ayudó a clasificar los tweets por contenido. Esto sucedió en ambos casos para que pudiéramos realizar, en el caso de los candidatos, reportes quincenales y mensuales sobre las publicaciones más relevantes, y en el caso del corpus de los usuarios, para poder utilizar posteriormente un modelo de inteligencia artificial de clasificación de temas, del cual hablaré también más adelante. La siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, utilizamos una fórmula de interacción. Hay un video justamente para este, es el código QR que pueden ver por si gustan revisarlo. Nuestra fórmula de interacción fue elaborada en la Universidad Panamericana para conocer las publicaciones más relevantes tanto de los candidatos principalmente, porque pues el corpus sería muy grande si no filtráramos los tweets. En este caso, nuestra fórmula está compuesta para analizar las 3 conexiones explícitas de Twitter, que son los me gusta, los comentarios o respuestas y los retweets, que serían las veces que se comparte la publicación, otorgándole un peso específico y diferente a cada una, motivados principalmente por un contenido o un mensaje particular, porque como sabemos, no es lo mismo dar me gusta a un tweet que compartirlo o incluso involucrarse en una conversación al responder. En este caso, pues se le da un peso específico a cada uno a través de este algoritmo que pondera el grado de interactividad. Justamente este grado de interactividad es lo que nos ayudó a definir las publicaciones más relevantes, de manera que pudiéramos hacer un filtrado. A su vez, ahí pudimos pasar del Big Data, que sería un conjunto de datos enorme, tan grandes que no podríamos analizarlo sin ayuda de alguna computadora, al Smart Data, que en este caso sería un dato más inteligente, datos estratégicos y de utilidad, de manera que se pudiera reducir al corpus que tenemos, que tuvimos actualmente de 286 tweets en total. La que sigue, por favor. Y justamente, no, la anterior, perdón. Justamente como les comentaba, no sé qué habrá pasado con la presentación, pero bueno, les sigo comentando. Nosotros utilizamos la técnica de filtrado, en este caso, para pasar de nuestro cuerpo de tweets, pasando por esta parte que les comentaba del Big Data al Smart Data. Muchas gracias. Originalmente nosotros teníamos 105 millones de tweets, son muchísimos tweets para analizarlos nosotros solos, por más grande que fuera el equipo, pues estaba un poco complicado, de ahí que pasamos por varios filtros. El primero fue el filtro de duplicados, principalmente por todo este tema de que se da retweet, se copia y pega, se hacen cadenas, etcétera. Se hizo primero este filtrado para pasar a uno de bots, porque sabemos que estas cuentas pues no es que sean falsas, sino que no pueden sacar una emoción como tal, no expresan la emoción de una persona real y no nos será de ninguna utilidad, por lo cual realizamos este filtro. Después realizamos un filtro de contenido sobre los temas, un primer análisis sobre los temas, si de verdad hablaban de las elecciones, si de verdad hablaban de algún candidato, de los debates, de algo relacionado con las elecciones de México. Y finalmente pasamos al filtro del grado de interacción, que es lo que había comentado al inicio con la fórmula.
para posteriormente, como había comentado, en el caso de los candidatos, pasar a el análisis de los 286 tweets y en el caso de los usuarios, al análisis de 2.365 tweets de los usuarios, de los cuales utilizamos una plataforma de interacción llamada Trinos Electorales, un sistema creado igual en la universidad con inteligencia artificial, es un sistema de herramientas de tecnologías de la información que etiquetaban y administraban los tweets, del cual también se hablará más adelante, pero esto nos ayudó a realizar un etiquetado de tweets por temas para posteriormente realizar nuestro análisis. La siguiente. Bien, aquí le pedimos la intervención del doctor Eduardo Fernández. Antes de que el doctor Fernández intervenga, nada más hago una precisión que la reiteraré más adelante, de que manejamos finalmente 3 corpus de análisis, uno referido al tema, a las publicaciones de los candidatos, otro al de los usuarios, que ya refirió Selena López, y hay uno que es un poquito más pequeño de usuarios, que tiene que ver con un modelo de entrenamiento con el apoyo del aprendizaje automático y la minería de texto. Pero eso lo reiteraré y lo precisaré más adelante. Gracias. Sí, Eduardo, te escuchamos. Sí, pues muy buenas tardes en la Ciudad de México, buenas noches desde Madrid. Siempre es un gusto reunirnos, aunque sea de modo digital, ¿no? De modo virtual. Agradezco al maestro Luis Gómez, ¿no? Que haya contado con nosotros para esta presentación en el seminario, ¿no? Análisis del discurso de la UNAM. Siempre es pues fantástico poder participar en él. Bueno, yo estoy en mi casa, pero hay una reunión en la habitación de al lado, entonces no sé si acaban de terminar justamente en este momento, ¿no? Entonces probablemente haya un poco más de ruido en esto, pero estas cosas son inevitables. Me da mucho gusto ver pues, al doctor Aguirre, a Nayeli, a Teresa, ¿no? Y, pues bueno, poder compartir de nuevo con ustedes esta presentación. A mí me toca hablar un poco de los elementos así fundamentales de marco teórico de nuestro proyecto. Y digo, es fantástico poder hablar justamente en este ámbito del seminario de análisis del discurso de la UNAM, ¿no? Porque a veces la investigación aparece como demasiado desvinculada de la realidad, ¿no? Más para los filólogos o en fin, los lingüistas, ¿no? Que podemos, por lo menos los de letras clásicas, ¿no? Que podemos estudiar perfectamente el uso de la iota suscrita, ¿no? En la Baja Edad Media, ¿no? Y es súper interesante para unas pocas personas, pero no el resto del mundo de la humanidad no encuentra, digamos, el interés, ¿no? Que pueda tener, ¿no? Bueno, salvo ustedes, ¿no? Me parece que los que se dedican al análisis del discurso justamente tratan de vincular la realidad a través de los rasgos de la lingüística. Es más o menos lo que hemos intentado hacer nosotros en este proyecto, ¿no? Analizar, digamos, el contenido de los discursos digitales a través de las redes sociodigitales en la campaña electoral, ¿no? Y tratar de encontrar en ellos los elementos argumentativos, retóricos, persuasivos, por lo tanto, juntando pues, varios elementos constitutivos del lenguaje de la comunicación. Claro, no podemos olvidar que las redes sociodigitales forman una realidad entre nosotros, ¿no? Que han venido para quedarse, no van a desaparecer, ¿no? Y han cambiado el modo de entender la comunicación y la interactuación de los individuos. O sea, todos tenemos un lugar en las redes sociales, ¿no? Y nuestro lugar en las redes sociales es el lugar que ocupamos en la sociedad. Bueno, pues esas redes sociodigitales, pues entre ellas hay una que ha tenido especial interés, o especial justamente en el ámbito político, de la comunicación política, ¿no? Que es Twitter. O sea, Twitter ha servido como una red para que la gente pueda expresar su opinión, ¿no? Interactuar con los políticos, ¿no? Y también, digamos, movilizar, ¿no? O en la producción cultural
y en las ideologías no dominantes, ¿no? Claro, sirve también para desestabilizar, ¿no? O para incidir en el discurso del odio, ¿no? De forma que puedas, digamos, cambiar el modo de pensar de la gente, ¿no? Claro, esto es lo que algunos investigadores han denominado pues, géneros discursivos o formas discursivas, ¿no? Que son justamente como los moldes, los géneros en los que se produce la comunicación. Entonces, claro, resulta que tenemos este nuevo molde, que es lo que podemos denominar y que da nombre a nuestro proyecto, a nuestro libro, ¿no? De retórica digital, ¿no? Retórica digital. A mí me parece que toda época de cambio está marcada por una reinterpretación del mundo clásico, ¿no? O sea, y justamente reinterpretar la comunicación actual a través de las redes sociodigitales, aplicando, digamos, los modelos planteados por la retórica clásica, ¿no? Que hablaba Aristóteles de ese ethos, del pathos y del logos, ¿no? Bueno, cómo todo eso sirve para reinterpretar. No sé si se me está escuchando. ¿Más o menos? Sí, se escucha. Se escucha bien, ¿eh? Pero sí, es que sí tengo la sensación de que los tengo aquí al lado de la puerta gritando, ¿no? Pero en fin, no puedo echarlos, ¿no? Me podrían echar ellos a mí, que es lo peor. Bueno, entonces, esa reinterpretación, digo, del mundo clásico, de la retórica antigua, en los nuevos modelos de comunicación, ¿no? Sociodigitales. Claro, esa nueva retórica digital, que es ese marco en el que nos estamos moviendo, pues tiene esos 3 puntos fundamentales que hemos planteado aquí en la presentación. También se ha descolocado un poco, ¿no? Las palabras, pero bueno, más o menos se entienden, ¿no? La argumentación, la retórica y la persuasión, ¿no? Con ese triángulo retórico del que nos hablaba Aristóteles, basado en el logos, que es la razón, el pathos, que son los sentimientos, y el ethos, que es el carácter del orador, ¿no? Entonces, esos, digamos, 6 elementos se van entremezclando, ¿no? En el discurso antiguo, en la retórica clásica, en la retórica moderna, en la teoría de la argumentación, ¿no? En la persuasión, ¿no? Y en la retórica literaria, ¿no? De la que también ustedes pues, saben mucho, porque es, digamos, la base del análisis del discurso. Entonces, esto es el arte de persuadir, ¿no? La retórica, ¿no? Y la teoría de la argumentación para dar a conocer, digamos, nuevas verdades, pues, aparte de la lógica, ¿no? de la dialéctica, ¿no? de la lógica formal, en el fondo, ¿no? Que para tratar a través de silogismos, de dilemas, ¿no? O de, en fin, llegar a nuevas verdades, ¿no? Claro, esto quiere decir que pues hay como varios tipos de argumentos, ¿no? Varios tipos de argumentos que son los argumentos hipotéticos. Hago a la tarea de buscar ese tipo de argumentos en los tweets, ¿no? En los nuevos mensajes audiovisuales, sociodigitales. Claro, nos hemos encontrado con algunas sorpresas, cómo efectivamente se puede, pues eso, reinterpretar, ¿no? Esa nueva retórica, ¿no? Esa retórica digital basada no tanto en esos principios de la comunicación clásicos, ¿no? No podemos imaginarnos pues eso, a un hombre con toga, ¿no? Presentándose ante un foro o ante un auditorio, digamos, pues eso, en un tribunal, ¿no? En una asamblea, ¿no? Sino que estamos ante un nuevo público, ante un nuevo mensaje, por lo tanto, y ante unas nuevas, digamos, técnicas, ¿no? para utilizar esos mismos recursos. La retórica como arte de persuadir, ese es el objetivo fundamental de la retórica, la argumentación para apoyar nuestras ideas de una manera lógica, racional, razonable, y la persuasión para mover o inducir a los que nos escuchan. Esos 3 elementos se dan también en este proceso comunicativo de las redes sociodigitales, de la campaña electoral a través de Twitter. Claro, la manera de presentar nuestra opinión de forma persuasiva se apoya en las reglas argumentativas propuestas por la retórica.
O sea, en todo este proceso comunicativo, la argumentación entra en juego para dotar de apoyo y fundamento persuasivo a nuestras ideas. Esas mismas que queremos transmitir a los demás para que las hagan suyas. O sea, para convencer, para que actúen de una determinada manera. O sea, para persuadir. La argumentación, además, tiene dos objetivos. Por una parte, confirmar nuestra opinión por medio de testimonios de autoridad, de corrientes de opinión, ¿no? O que cualquier otro tipo de prueba que resulte convincente. Y, en segundo lugar, refutar la opinión contraria. O sea, para mostrarla como poco ventajosa, poco realista y defendida por los antagonistas de los hombres. Entonces, bueno, lo que pues vemos es que la retórica entonces no es, ¿no?, un engaño manipulador, algo negativo que sirve solamente para engañar, ¿no?, sino que lo que hace es poner en práctica el dominio de todas las técnicas expresivas de la rica tradición que proviene de la retórica antigua, de la teoría de la argumentación, ¿no?, y, bueno, por supuesto, de la retórica literaria. Podemos entonces afirmar que los discursos digitales cumplen con estas condiciones conceptuales planteadas por la retórica en la utilización de los recursos argumentativos que se utilizan, que se emplean para lograr la persuasión. También en el caso de los tweets de la campaña electoral. En nuestro capítulo y en nuestro libro, ¿no?, nos hemos dedicado sobre todo al análisis de los argumentos lógicos con el objetivo de distinguir los principales argumentos deductivos, inductivos e hipotéticos que sirven para apoyar las ideas y las opiniones de los candidatos presidenciales en su campaña electoral por la presidencia en el 2018. Lo más interesante es justamente acuñar este término novedoso, actual, que yo creo que además va a quedarse, ¿no?, en el tiempo, ¿no?, que es el de la retórica digital. Me gustaría que, bueno, que se acuerden, ¿no?, dentro de unos años, que puedan decir, ¿no?, que el maestro Luis nos invitó a un seminario en el que se habló por primera vez de retórica digital, ¿no? Y no se lo van a creer, pero acaban de irse todos. Ya no hay ruido. Es increíble. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Eduardo. Bien, Seguimos. siguiente, por favor. Ujú. Y ahí le damos el espacio a nuestra arquitecta de los modelos de análisis. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Especialmente gracias al maestro Luis por la generosidad del espacio y a su colega, la doctora Melanie Salgado. Bueno, un tanto lo que comentaba el doctor Fernández es que la idea justo de pues cómo vamos a operacionalizar conceptos, ¿no?, que nos permitan entender, evaluar, cualificar, pues los discursos, especialmente si uno de los propósitos es buscar, ¿no?, qué tipo de persuasión hay en ellos. Como bien señalaba el doctor Fernández, pues la retórica es uno de esos modelos que, pese a los milenios que han pasado, sigue vigente y que, bueno, es aparte una técnica, ¿no?, pues muy efectiva para identificar estos grados de persuasión a partir nosotros de estas tres categorías de pues todas las que se proponen en la retórica, que justamente, y no es casual, evocan un modelo de comunicación, ¿no? O sea, el etos en tanto a la identificación del receptor, el logos, pues la palabra misma, y el pathos, pues la parte del efecto, ¿no?, que se busca producir en el auditorio. Obviamente estas categorías pues han sido replanteadas a lo largo de los años, sobre todo han tenido mucho auge en los últimos
años, pues hay más bibliografía actualizada para abordar estas categorías desde el lenguaje, desde la lingüística y desde otras formas comunicativas que pues también están teniendo incidencia en estos discursos digitales. Aquí, bueno, les comparto algo interesante, es que nosotros partimos de las reformulaciones especialmente que hace la Escuela Francófona actual. Puntualmente, bueno, pues seguro ustedes van a encontrar mucha bibliografía pues de ya, digamos, clásicos, ¿no? Dentro de la retórica francesa, como Menguenhoamos y Charles Ducrot, ¿no? Entre otros. Y bueno, en la parte de letos, nosotros básicamente articulamos esta categoría para entender cómo presenta, ¿no? En los candidatos una imagen de sí y también cómo presentan al otro dentro del lenguaje. Entonces pudimos, digamos, operacionalizar, y ahora vamos a ver más adelante, cómo identificar estos rasgos enunciativos a partir de una propuesta que ya no nada más es teórica, sino que en el libro ustedes pueden encontrar cómo operacionalizar o una forma de operacionalizar esta teoría. Posteriormente, en el caso del logos, nosotros en un inicio también como una parte, les comparto pues de intuición, ¿no? Como una parte más intuitiva, habíamos pensado la categoría en un sentido pues dicotómico o dual, ¿no? A partir de, bueno, rasgos de la textualidad, pero también pensando la palabra en un sentido hipertextual con respecto pues a los estudios sobre las nuevas literacidades y demás. Y entonces aquí pues nos propusimos, ¿no? Identificar analizar el contenido explícito con los rasgos textuales, los topos, patrones de usos de verbos, conectores, intertextos, etcétera, que fueran explícitos lingüísticamente en el discurso. Y por otro lado, la parte hipertextual que se refiere a, bueno, los rasgos de interactividad, multimodalidad y polifonía de los hashtags y menciones. Y por último, en esta parte del modelo, pues en la parte del patos, identificar pues cómo subyace esta subjetividad del lenguaje, ¿no? A partir de específicamente características y cualidades del lenguaje en tanto los valores, los enunciados morales, objetivos y figuras retóricas, pues que busquen producir un efecto persuasivo en el auditorio, ¿no? Siguiente. Y bueno, ahora les vamos a presentar unos de los principales hallazgos, ¿no? De cada una de las categorías. Entonces, la siguiente, por favor, Luis. El primero de ellos es el logos argumentativo, que les va a explicar ahora el maestro Gómez. Sí. Para el análisis de los argumentos lógicos, utilizamos esta clasificación de Damoremea, el cual tiene tres partes, ¿no? Tres categorías más grandes, ¿no? Que son la inducción, la deducción y los argumentos hipotéticos. No voy a explicar cada uno de ellos porque son bastantes. Lo más importante es tener en claro que este fue como nuestro esquema, ¿no? Esto fue lo que nosotros estábamos buscando en cada uno de los twitters. Estábamos buscando generalizaciones, ejemplos, analogías, cómo los diferentes candidatos estaban expresando su opinión, qué argumentos morales utilizaban, ¿no? Apelando a lo bueno, a lo malo, qué argumentos pragmáticos utilizaban, ¿no? Apelando a lo funcional, a las soluciones, a resolver problemas, así como diferentes argumentos de autoridad, refiriendo qué autoridades estaban mencionando, qué escritores mexicanos estaban mencionando, argumentos causales, ¿por qué? Argumentos de indicio, mostrando pruebas, ¿no? Contundentes, miren esta encuesta, miren esta fotografía, miren esta prueba que yo tengo. Argumentos excontrarios, que son, estamos construyendo aliados y enemigos, estamos construyendo dos grupos que tienen valores contrarios, que se oponen, y nosotros nos estamos posicionando dentro de uno de ellos. Y así como argumentos de exilentio, disyuntivos, condicionales y de uso de regla. Algunos criterios metodológicos que son importantes mencionar para
para que quede claro cómo hicimos este análisis, porque a veces el análisis de los argumentos es un poco difícil, puede haber muchas interpretaciones, son los siguientes. Primero, discusión de cada uno de los tweets, de los 179 tweets de abril, mayo y junio, de los 3 candidatos ya mencionados, en el equipo, ¿no? Y esta discusión es muy importante ya que nos da un criterio bajo el cual podemos saber si estamos analizando bien, orientarnos si estamos interpretando de la mejor manera los tweets, si corresponden a un argumento causal o corresponden a un argumento condicional, ¿no? Hubo una intensa discusión para realizar el análisis y lo más importante es tener consistencia también a lo largo del análisis, ¿no? No sobreinterpretar lo que están diciendo los tweets, sino justificar cada uno de nuestros criterios, por qué estamos clasificando un tweet dentro de un argumento moral y no de un argumento pragmático, ¿no? Que hay barreras ahí problemáticas y que también son bastante interesantes de descubrir. Como número 2, tratamos de encontrar evidencia lingüística, ¿no? Diferentes marcas discursivas, incluso marcadores textuales, que nos orienten para poder justificar este análisis, esta interpretación que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, para justificar un análisis de un argumento causal, estábamos buscando el marcador textual porque, o bien el marcador textual pero, para clasificarlo dentro de los argumentos de superación de la dificultad. Esto no siempre es fácil, ya que a veces estos marcadores están implícitos y nosotros teníamos que hacer este trabajo de reconstrucción, de interpretación de los fragmentos, como les voy a enseñar a continuación. Y el tercer criterio metodológico es que siempre un elemento lingüístico tiene que tener solamente un argumento, ¿no? Con esto evitamos sobreinterpretar, evitamos dobles lecturas y nuevamente volvemos al criterio número 1, que es el de consistencia a lo largo del análisis. Este primer ejemplo dice: agregaron a la guerra sucia la distribución masiva de un volante, según el cual ofendemos a la Virgen de Guadalupe. En nuestro movimiento hay católicos, evangélicos y librepensadores. En lo que a mí corresponde, como decía el nigromante, yo me hinco donde se hinca el pueblo. Esto lo dijo AMLO el 19 de mayo de 2019. Y encontramos varios marcadores. En primer lugar, los marcadores que están en morado, que son los marcadores que nosotros estamos, no marcadores, marcas discursivas, perdón, porque a veces hay una discusión, y me va a regañar Melanie porque dije marcadores, de excontrarios, en el cual estamos construyendo dos grupos, ¿no? Primero, los que están perpetuando la guerra sucia, que están distribuyendo un volante, y por otro lado, los que pertenecen a nuestro movimiento, ¿no? Una guerra sucia, una guerra injusta, una guerra masiva, que se opone a nuestro movimiento, en el cual somos tolerantes, somos incluso religiosos, y también somos librepensadores, ¿no? No seguimos masivamente la guerra sucia, nosotros cada quien tenemos nuestra propia individualidad. Ahí estamos encontrando un argumento excontrario, y también en este mismo Twitter tenemos un argumento de autoridad, ¿no? Como decía el nigromante, ¿no? Ahí AMLO está justificando lo que está diciendo y está trayendo palabras de alguien más a la conversación, que en este caso es el escritor, ensayista, abogado Ignacio Ramírez del siglo XIX. El ejemplo número 2 dice: la mafia del poder está al borde de un ataque de nervios. Porque, aquí este porque está entre corchetes porque es un porque que nosotros reconstruimos, que nosotros estamos interpretando para darle sentido a lo que está diciendo AMLO en este tuit. Porque no les ha funcionado ni les funcionará la guerra sucia. Hagan lo que hagan, no dejamos de crecer. Miren esta encuesta, ¿no? El 16 de abril de 2019. Aquí las marcas que hemos encontrado es el porque causal,
y interpretamos el tuit de esta manera. La causa de que estén en un ataque de nervios es que no ha funcionado la guerra sucia. Y afirmamos o decimos que el verbo mirar es una prueba de que hay un argumento de indicios, ¿no? El argumento de indicios muestra pruebas factibles, encuestas, fotos, videos, ¿no? Miren esta encuesta, en este caso, que son los datos, señales, evidencias que se pueden apreciar como prueba irreprochable de que la tesis es cierta. La tesis es la mafia del poder está al borde de un ataque de nervios porque van a perder, ¿no? Así lo muestra la encuesta. Y bien, estos son solo algunos de los resultados que tuvimos. Nosotros lo que queríamos, lo que hicimos, era ir contando cada uno de los, ir clasificando cada uno de los tweets en nuestro esquema, para ver cuántos tweets inductivos, hipotéticos y deductivos hay en estos tipos de discursos según cada uno de los candidatos, ¿no? También para ir apreciando consistencias e inconsistencias en los tweets. Por ejemplo, una consistencia es que la mayoría de los candidatos utilizó los argumentos de tipo deductivo, perdón. Aquí tienen 47 Anaya, 57 Obrador y 42 Meade. No es de extrañar tanto, ya que los argumentos deductivos son la categoría que tiene más tipos de argumentos. Pero es interesante que la mayoría de este tipo de argumentos, ya si hacemos un análisis más fino, corresponda a López Obrador, y que sobre todo se enfoquen en el argumento de indicios, ¿no? De mostrar estas encuestas, estas fotos que lo están proyectando como el candidato ganador. Eso con respecto a las consistencias. Con respecto a las inconsistencias, vimos que que Anaya tiene aquí, en argumentos hipotéticos, un número más grande que Obrador y que Meade, ¿no? Este candidato se enfocó sobre todo en utilizar los argumentos de tipo yo soy la mejor opción porque yo tengo ciertos valores asociados a mi partido y a mi persona para tratar de ganar seguidores en la campaña, ¿no? Esta fue su estrategia argumentativa a lo largo de toda la campaña. Y creo que eso es todo por mi parte. Bueno, en la parte de la categoría de patos fue una propuesta metodológica cualitativa a partir del modelo Gómez y López, que tiene que ver con un análisis más artesanal, ya que vamos tweet por tweet tratando de identificar las subcategorías de valores, figuras retóricas, enunciados morales y adjetivos. Al ser un tema tan complejo, decidimos hacer un video explicando y que pueden consultar gracias al código QR que tienen ahí abajo en la diapositiva. En este caso trabajamos también con una modalidad de taller, es decir, que los estudiantes junto con los profesores íbamos identificando cada una de las subcategorías y en otra parte del análisis identificamos cuáles eran los patrones, por ejemplo, cuáles son las subcategorías que se repetían constantemente en el discurso de los candidatos, etc. Cabe mencionar que gracias al antecedente del libro anterior decidimos dividir los tweets por quincenas, ya que algunos eventos extradiscursivos como lo son el debate o el cierre de campaña tenían incidencia en la manera de usar el discurso en Twitter. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Perfecto. Aquí podemos ver los ejemplos de cómo identificamos las subcategorías para llegar a los hallazgos. Podemos ver que en el caso de Anaya, la paz y la seguridad son los valores principales. Es decir, que son el eje de su campaña y vemos cómo a través de los sintagmas se construye una identidad donde puede distinguirse por ser congruente y salvaguardar la paz. Otro recurso que utiliza de manera recurrente es la exaltación de lo nacional a partir de eventos que tenían una fuerte connotación afectiva con lo mexicano, como puede ser un partido de fútbol. Por otra parte, una estrategia frecuente fue la de atacar a Andrés Manuel López Obrador por el uso de preguntas retóricas que funcionan para generar polémica en las redes sociales, y que en Twitter lo vemos de forma recurrente y involucra a la audiencia por medio de pasiones y emociones. También con el uso de la hipérbole, magnifica contextos negativos donde él se muestra como un líder honesto y eficaz.
En el caso de Andrés Manuel López Obrador, los valores que utiliza son el amor, la justicia y la esperanza. En este caso, si bien el amor puede ser un sentimiento, él lo utiliza como un valor que está a lo largo de todo su discurso, lo cual resulta sumamente efectivo para conectar con las audiencias. Hay otra construcción de una dramatización donde él se muestra como víctima a la par del pueblo, pero finalmente él se distingue como el justiciero que va a salvar al pueblo. Algo que llamamos el privilegio de la ambigüedad es algo muy interesante en lo que plantea López Obrador, ya que él construye algunas figuras, como por ejemplo la mafia del poder, donde no utiliza específicamente algún nombre que podamos identificar, sino que es una manera de involucrar a la audiencia para que cada uno de nosotros podamos ponerle el nombre a lo que entendamos como la mafia del poder. Otra cosa que tenemos que resaltar de Andrés Manuel López Obrador es el uso del habla popular o coloquial, de metáforas, el uso de la tercera persona, es decir, habla de un nosotros, lo cual crea un vínculo más cercano con la audiencia, y también el uso del enojo y del amor como sentimientos que tienen un gran potencial para capitalizar los mensajes de las redes sociodigitales. Esto a partir de lo que vimos en el libro anterior, gracias a Berger, que estas emociones generan una mayor viralización en las redes sociales. En el caso de Meade, los valores son la estabilidad, la justicia y el compromiso. Este candidato se distinguió por utilizar otro tipo de discursos, con un sentido innovador para construir una identidad más actual y accesible, pero también utiliza la estrategia del ataque principalmente contra Andrés Manuel López Obrador. Se distingue por comunicar un sentido más humano, de orden y respeto hacia las instituciones. Cabe destacar que Meade es el único que realiza propuestas para poblaciones en particular. Y hacia el final de su campaña podemos ver que empieza a incorporar diferentes recursos como los hashtags, el lenguaje popular, que recordemos que era un poco más utilizado por Andrés Manuel López Obrador, y empieza a utilizar un mayor número de sustantivos, lo cual complejiza sus mensajes y a la vez se torna menos claro para sus audiencias. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ok, aquí tenemos un ejemplo de las infografías que colocamos al final de nuestro capítulo, donde identificamos cuáles son las principales estrategias que utiliza cada uno de los candidatos. Estas infografías están disponibles para el público en general, ya que se trata de un modelo accesible que se puede aplicar no solo en la comunicación política, sino también en cuestiones de mercadotecnia o para analizar estrategias de otro tipo. Y a continuación le cedo el espacio a la maestra Nayeli. Bien, siguiente, por favor. Bueno, les comparto un poco hacia grandes rasgos esta categoría porque es una de las más extensas. Al principio, cuando estábamos hablando justo nosotros de la parte teórica, idealizando, ¿no? Muchas de las concepciones o las cosas que podríamos encontrar o apartados teóricos, pues ya en la práctica, ¿no? Ya en el análisis y la recuperación final del corpus, nos dimos cuenta que más que pensar la categoría de forma dual o dicotómica, podríamos pensarla en una tricotomía, puesto que la palabra en el uso de las redes sociodigitales en la actualidad, pues representa ya el involucramiento del público, ¿no? Como un ente activo, visible, ¿no? Que se manifiesta en la interacción del contenido. Entonces, resulta interesante pues pensar en logos desde tres segmentos, ¿no? En el discurso digital, en tanto logos textual, como habíamos visto, pues qué tópicos y temas enmarcaron la campaña, es decir, de qué hablaron los candidatos, la identificación de ellos. Ustedes van a encontrar toda esta información en el libro, así de manera muy detallada. Otra cosa que no creo que aclaramos en la presentación es que en el libro tratamos de hacer una revisión muy actualizada, tanto de la parte teórica como de la parte metodológica. Entonces ustedes van a poder encontrar un apartado específicamente teórico de cada una de las categorías y luego toda la aplicación, ya todos los ejemplos y los gráficos y demás. Entonces creo que eso también es un aporte interesante del texto que pues puede servir para pues trabajos o algunas otras investigaciones que estén realizando.
También identificamos pues todas las formas enunciativas argumentales, décticas, de tiempo y espacio que aparecen en la parte textual. En la parte hipertextual hacemos una revisión teórica y aplicada del uso de la polifonía del hashtag y las menciones. Aquí como aporte, por ejemplo, hay una taxonomía pues ya de cómo se utilizan los hashtags, ¿no? En las campañas publicitarias y las menciones. Y también una descripción de los recursos multimodales empleados, cuáles fueron los que usaron los candidatos y para qué. Con recursos multimodales, bueno, pues aquí ya hablamos de distintos modos semióticos. Esto apela un poco más a la construcción de la lingüística funcional. Y bueno, por otro lado, en cuanto a logos interactivo, que sería esta nueva percepción, pues nos sirve, por ejemplo, para aplicar y pensar la palabra como un grado de interacción que motiva también la participación de las audiencias, o sea, que detona de alguna forma y visibiliza la interacción de las audiencias. Y a partir de pensar la palabra también desde un sentido interactivo, podemos encontrar por ejemplo, cuáles son los tópicos más comentados, con más me gusta, más compartidos, que nos permiten también entender y ver de una manera muy distinta el corpus, ¿no? No nada más solo desde la parte textual o hipertextual. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, este es un ejemplo así muy rápido, que, por ejemplo, nosotros a través del uso del algoritmo y pensando también en logos desde el sentido interactivo, pues la recuperación del corpus contribuye a que pensemos esta forma enunciativa visible, ¿no? Como una forma de recuperación de este Smart Data. Aquí están un poquito movidos los números, pero les cuento que la barra que es como color melón o color cremita, serían los tweets totales de todo, o sea, de la campaña, durante los 3 meses de campaña, y la barra que está debajo, que es pues más oscurita, azul oscurita, sería la recuperación del corpus según los grados de interacción. Como ven, se pondera de una manera más eficiente la recuperación de aquellos tweets solamente que fueron relevantes para la audiencia. O sea, no se recupera toda la información ni se analiza toda la información, sino solamente aquella que realmente tuvo un impacto o algún tipo de efecto visible o manifiesto, digamos, en Twitter, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo en el caso de Andrés Manuel, pues él publicó 111 tweets y al final en la recuperación, 100 de ellos resultó efectivo, ¿no? Atractivo para las audiencias, a diferencia, por ejemplo, de Anaya, que fue quien publicó más, o sea, publicó 438 tweets, pero solamente 77 de ellos tuvieron relevancia, o sea, tuvo relevancia para la audiencia. Entonces creo que eso también es importante que ustedes, o sea, que nosotros, digamos, pues, repensemos esta parte de la palabra, ¿para qué? Bueno, pues como una forma también metodológica y una forma conceptual, teórica de entender cómo funciona también la red sociodigital. Siguiente, por favor. Bueno, y no me voy a extender mucho aquí porque si no, no terminamos más. No se crean. En la parte de las infografías que habíamos visto, por ejemplo, aquí están uno de los tópicos con más me gusta, ¿no? Y el detalle de, pues, de qué hablaban en estos tweets los candidatos en cada uno de los meses. Siguiente, por favor. Aquí aparecen, por ejemplo, también cuáles fueron los tópicos más compartidos. Estas infografías pues aparecen en el libro también y se puede ver más a detalle pues cuánta cantidad, pero también de qué se hablaban en estos tweets. Siguiente, por favor. Y bueno, la parte de los más comentados, ¿no? Otra vez es importante que nosotros pensemos esta forma visible, ¿no? Que de alguna forma nos comparten las redes sociodigitales, porque pues nos permite también entender ya a los receptores como receptores pues activos dentro de un proceso y que esa actividad pues sí va mostrando, ¿no?
ciertas inclinaciones, por ejemplo, por temas que más les agradan o temas que pues les interesa debatir o replicar más, ¿no? O viralizar más. Y también eso contribuye a que nosotros repensemos la forma desde las humanidades digitales y, bueno, otras percepciones en las ciencias, ¿no? Cómo las redes sociodigitales pues van teniendo un impacto diferente y también cómo podemos tener un acercamiento distinto también a los corpus y a los análisis. Siguiente, por favor. Bueno, y en la parte de letos, nosotros utilizamos pues un avance, ¿no? de un modelo de Mengenau y unas categorías de Dupré, pero lo operacionalizamos al español, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque los autores que yo mencioné desde su postura y formas enunciativas francesas, ¿no? Pues el francés es muy distinto al español en muchas formas, entre ellas las formas de enunciar a la persona, ¿no? Y bueno, de esa manera nosotros pensamos los tipos de etos a partir de esta división triada del mostrado, no mostrado, el difuso, y de las personas, los pronombres personales, posesivos y reflexivos. Y también hacemos y mostramos por ejemplo, este gráfico en donde se presenta pues ya una forma de interpretar también el uso de estas formas enunciativas, especialmente identificar desde este sentido que es un tanto más narratológico, por así decirlo, ¿no? Cómo van construyendo ellos, cuándo se enuncian en singular, cuándo en plural, cuándo de manera más cercana o hacia sus oyentes o oyente o de manera más impersonal. Y también en el caso del español, cuando aparece una enunciación tácita en cualquiera de estas tres personas, puesto que ahí también resulta interesante saber, ¿no? Cuando ocultan de alguna forma esta huella enunciativa a través de formas verbales. Entonces, esta información también ustedes pues van a poder encontrarla en el texto. Siguiente, por favor. Bien, es así que, por ejemplo, nosotros identificamos los perfiles enunciativos. Otra cosa interesante de la retórica es que tanto la categoría del etos como la del patos es una son dos de las categorías más persuasivas dentro de la retórica, ¿no? Y a partir de ellas, como digamos, nosotros no somos entrenados para buscar cómo nos enunciamos a nosotros mismos en el discurso, ni tampoco cómo identificar cómo se construye al otro, pues esta forma de identificación nos permitió entender, por ejemplo, la forma y la repetición de los patrones y la distinción de cómo aparecen estos etos a partir de estas huellas deíticas personales, ¿no? En tanto, por ejemplo, también otra cosa interesante aquí es que nosotros hicimos esta división de la primera quincena y la segunda quincena, no a capricho, sino porque la segunda quincena aparece un evento extradiscursivo que, bueno, en principio lo consideramos como, pues, por los estudios en política y comunicación, pues un evento trascendente, ¿no? Como los debates televisivos. Y nos dimos cuenta que esta división, pues, ayudó a entender también que la forma en la que se construye una identidad, ¿no? A partir de letras, se modifica. Sobre todo en esta segunda quincena, si ustedes se fijan, aparece un etos más combativo, un etos que busca pelear con su contrincante, ¿no? Y que esto se desplaza hacia Twitter. Entonces eso también resulta interesante, ¿no? O sea, cómo estas huellas enunciativas cambian. Y por otro lado, un poco lo que comentaba Daniela, pues hay una distinción entre las formas nominales que propone cada uno de los candidatos en los tweets, porque, por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel, pues él se mantiene como un etos pues más incluyente, ¿no? O sea, que apela a la primera persona desde el plural, que busca hablar incluir a su público dentro de esta persona pronominal y también del uso del tú o del ustedes. En tanto, por ejemplo, muy diferente el caso de Mead, donde aparece un etos más monológico,
en muchos casos omnisciente, o sea, no enuncia a su persona en las formas verbales y aparte utiliza la tercera persona, que sería la persona impersonal, por así decirlo, ¿no? Sería la no persona, a lo que gramaticalmente se considera, y que bueno, eso lo hace alejarse bastante de su público, ¿no? Entonces ahí también otra forma interesante de entender esto. Y bueno, como verán en junio, pues aparecen obviamente ya estos más victoriosos, agradecidos, confiados de su victoria, especialmente Andrés Manuel y Anaya, a diferencia de mí, que bueno, no estaba siendo tan favorecido, en este caso por un evento extradiscursivo como las encuestas, ¿no? Y quizá por eso podemos interpretar que no aparezca tanto su huella personal como sí lo hace, por ejemplo, en el mes de mayo. Siguiente, por favor. Bien, muchas gracias, estimada maestra Nayeli. Ahora, bueno, yo ya me toca cerrar la presentación con el último capítulo titulado Experiencia y aplicaciones de la ciencia de datos en el análisis de temas y especialmente sentimientos de la interacción político-electoral en Twitter. Algo que advertimos durante el desarrollo de esta amplia investigación es que desde las ciencias sociales, no solo desde la comunicación, enfrentamos un gran desafío que es tanto la recopilación, la gestión y sobre todo el análisis de los grandes datos, ¿no? Hoy, como nunca en la historia, tenemos acceso a una gran cantidad de datos y ese es el desafío que habría que enfrentar y para ello, pues creamos un equipo interdisciplinario donde, pues de alguna manera, dialogamos colegas que pertenecen a las ciencias sociales, a las ciencias humanas y obviamente contábamos con el apoyo de un científico de datos, ¿no? Para tratar de ofrecer algunas soluciones, unas de ellas ya se expresaron, como el algoritmo de nuestra fórmula del grado de la tasa de interacción, pero también pues era necesario identificar soluciones, ¿no? A través de las fases tanto del sistema como del usuario. Como advertirán, van en paralelo, ¿no? La forma en la que trabaja pues el machine learning, la inteligencia artificial, el ámbito de la computación con los usuarios que también estaban revisando y etiquetando el contenido para particularmente pues enfrentar el análisis no solo de los contenidos, cabe reiterar, sino también lo que ya ha dicho la maestra Nayeli, las interacciones sociales que son fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo no me voy a detener demasiado. En el capítulo se aborda a detalle los cómo, se describe cómo realizamos esta experiencia y algunas de las soluciones que a continuación les voy a compartir y hallazgos, ¿no? Adelante, por favor. Una parte fundamental era, como les decía, poder conectar y rescatar los datos. Para ello nos pudimos pues conectar con la API, perdón, ahí, el API de Twitter, y establecer una serie de reglas de recolección y filtrado preliminar. Realmente se encuentra una gran cantidad de información y para ello era así, necesario la aportación de la ingeniería de datos para poder limpiar y estandarizar y ajustar la estructura de estos datos para finalmente clasificar esta información y poder no solo analizar el sentimiento que está ahí y el tema de los tópicos a través del aprendizaje automatizado, pero especialmente nos hizo una gran aportación este concepto de minería de texto, ¿no? A través de identificar una serie de patrones a partir del procesamiento del lenguaje natural sobre estos textos, la frecuencia y relaciones del uso de ciertas palabras y términos para poder llevar a cabo este análisis de datos en un primer término exploratorio y después ya con la consecución de resultados. Fue una labor muy gratificante, demandante. Yo los animo de verdad a cada vez más interactuar con colegas no solo de nuestra propia disciplina, nos enriquece mucho y a veces consideramos casi no imposible, pero muy difícil establecer un diálogo con colegas que vienen del ámbito de matemáticas, de la computación y especialmente estos científicos de datos. Y créanme que fue un aprendizaje muy fructífero, ¿no? Muy recíproco para poder generar una serie de soluciones como la que viene a continuación.
Siguiente, por favor. En un primer momento, bueno, tuvimos que desarrollar nuestra propia plataforma para que nuestro equipo pudiera empezar a etiquetar, a codificar un corpus muy particular. Ya se habló y lo dejó muy claro la maestra Nayeli, este primer corpus que tenía que ver con las publicaciones de los candidatos. Pero obviamente, como también ya lo dijo Selena Gómez, pues habría que enfrentar todo este tema del Big Data. Y entonces para ello hicimos una selección de al menos unos 3,000 tweets que nos sirvió como un corpus de entrenamiento para poder más adelante llevar un aprendizaje supervisado. Y aquí entonces, bueno, nuestros 50 y tantos alumnos, asistentes de investigación y profesores investigadores pudieron, ¿no?, tener acceso a las publicaciones en nuestra propia plataforma, como verán, denominada Trinos Electorales, donde aparecía el tweet y ahí se iba codificando, se iba etiquetando de acuerdo a los temas y a las emociones expresadas, que eran estas 6. Esto fue una tarea muy ardua, pero sumamente valiosa para dar paso a una siguiente solución, porque si no, la máquina no hubiera aprendido a identificar ciertas keywords, ¿no? Ciertas reglas, ciertas palabras que se pudieran asociar. Por ejemplo, cuando se mencionaba escuelas, pues esto se conectaba con el tema de educación, o ciertas palabras que se asociaban o se relacionaban con alguna emoción en lo particular, el enojo, la ira, la alegría, el asco, por ejemplo, ¿no? Entonces, reitero, esta plataforma todavía la mantenemos pues viva, no está abierta al público, pero sí fue un ejercicio sumamente relevante para que los alumnos aportaran con la codificación y el etiquetado, que fue supervisado obviamente por los investigadores. Y esto facilitó mucho la gestión de los datos. Siguiente, por favor. Ya cuando tuvimos acceso a una base mayor, ¿no? Esto que comentaba Selena de los 100 millones de tweets que pues rondaron en el periodo del 30 de marzo al 1 de julio, y lo que es interesante aquí y que también ya se señaló es la aportación que hicieron o que se hizo desde la ingeniería de datos para establecer, ¿no?, una serie de filtros que a continuación ahorita les voy a platicar, pero me parece que aunque se ven un poco pequeñas las gráficas, uno sí advierte la primera, que fue una serie de tweets previos a un filtrado de contenido mucho más riguroso que el segundo, donde ya se muestra una base de filtrado incluso más balanceada, más equilibrada, y donde pues advertirán estos fenómenos o eventos extradiscursivos que señalaba la maestra Nayeli, que son los debates. No es gratuito los picos que se advierten, estos 3, a raíz de los debates que promovió en su momento el Instituto Nacional Electoral, y que pues generaron un pico de tráfico y de interacción de los usuarios, ¿no? En este caso, ¿no? A mí me gustaría, más allá de hablar de cómo filtramos los duplicados o cómo identificamos los bots, que por cierto, dentro de la base grande, pues sí pudimos descubrir que el 15% de los tweets fueron generados de manera automática, ¿no? A través de bots que de alguna manera pues atacaban a un candidato, o favorecían o trataban de promover o impulsar algún hashtag inflado, no, digamos, no orgánico, sino a través de este proceso de automatización. Pero reitero, aquí sí se puede advertir que es obligadísimo una buena limpieza, un buen filtrado. Y en cuanto al contenido, por ejemplo, les platico de manera muy rápida algunas de las reglas que establecimos, ¿no? Por ejemplo, no involucramos tweets en otro idioma que no fuera el español, que no tuvieran una relación directa con el proceso electoral del 2018, tweets ilegibles o con múltiples fallas ortográficas también no fueron tomados en cuenta, ¿no? Porque pues dificultaba la estandarización del tweet y su posterior proceso de análisis, y tampoco pasaron la prueba los tweets que tuvieron menos de 3 palabras, ¿no? Esto es importante señalar. Y después vino ya el tema del filtrado a través de nuestra fórmula del grado de interacción, que pues eso al final lo que conseguimos fue lo que nosotros denominamos Smart Data, ¿no? Entonces, con estos 6 millones de tweets, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué fue lo que descubrimos? Algunos breves hallazgos.
para no quedarme demasiado aquí, el modelo de clasificación de tópicos y temas. Aquí es importante destacar que con estos 3,000 y tantos tweets, la máquina, el modelo de aprendizaje que utilizamos terminó de etiquetar los 6 millones. Entonces, y ya lo reiterábamos desde un inicio, no es complicado tener un ejército de codificadores, de etiquetadores, con una gran cantidad de estos microdiscursos. Y aquí no es una coincidencia, pero estos tópicos tienen una estrecha relación con los tópicos que impulsaron desde las publicaciones de los candidatos, ¿no? Particularmente estos de debate y campaña electoral, política partidista, corrupción, son los que marcaron, ¿no? La discusión, el diálogo o la agenda sociodigital en la que interactuaron candidatos y usuarios. Siguiente, por favor. También, bueno, descubrimos una serie de nubes de palabras a través del análisis del lenguaje natural, particularmente con la identificación de bigramas y tigramas, ¿no? Con eso de corrupción, debate INE. Todavía la base la seguimos analizando, pero es parte de estos hallazgos interesantes, ¿no? Donde verán que, bueno, son ciertos temas los que permearon, los que configuraron, la agenda político-electoral en ese momento, perdón. Y siguiente, por favor, además de estas frases relevantes, pudimos identificar los sentimientos. Es muy diferente, reitero, el análisis de sentimiento a partir de este tema importante o de esta más bien, de esta técnica de minería de texto que nos permitió ir más allá de identificar 6 emociones, que esto, incluso hay una publicación que ya les compartiremos, que saldrá en un libro en España, donde sí particularmente especificamos estas 6 emociones, pero para efectos del análisis de estos 6 millones de tweets, pues aquí aparecen los resultados donde se advierte pues lo que ya vivimos, una polarización de sentimientos positivos versus negativos encabezados por Andrés Manuel López Obrador. Aquí me gustaría nada más destacar que para poder emplear o aplicar este modelo, también echamos mano de un corpus generado por el Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, que nos ofreció acceso a 13,000 tweets etiquetados con estas 3 polaridades, ¿no? Si es un tweet positivo, negativo y neutral, pero fue enriquecido, reitero, con el etiquetado de las emociones. Entonces, bueno, como ya también señalaba Daniela, hay un autor, Jonah Berger, que advierte que hay ciertas emociones que generan mayor o menor interacción, tanto positivas como negativas. No me voy a detener aquí porque ya nos hemos alargado en la presentación. Siguiente, por favor. Y sí, lo que comentaban, bueno, el acceso al libro, ¿no? Tenemos la descarga a través del código QR. El libro es gratuito. Igualmente les comparto, si alguien tiene mucho interés en contar con un ejemplar, con todo gusto a través del maestro Luis Gómez, les podemos hacer llegar algunos ejemplares a los integrantes de este seminario. Y ya para concluir, solo me resta compartirles un aviso. Siguiente, por favor. Pues que este proyecto, que inició hace más de ya casi 5 años, va ahora a inaugurar su tercera fase de investigación, y algo que vamos a realizar es este entrecruce de las categorías principales, ¿no? Esta forma en la que la maestra Nayeli logró operacionalizar particularmente estas 3 categorías de letos, patos y logos, pues lo que nos hace falta es establecer una relación, ¿no? Entre estas categorías de la retórica digital para profundizar en estas categorías y tratar de descubrir nuevos patrones, complejidades, implicaciones sobre la construcción de la comunicación política electoral en México. Como decíamos, el equipo se está renovando. Hay otros colegas con otras formaciones que se van a sumar, y en breves días celebraremos un coloquio internacional donde vamos a discutir, a dialogar y a ponernos de acuerdo, pues cómo vamos a abordar estos 3 objetivos, ¿no? Que como les digo parece ser, no sé si la última fase, pero sí una fase necesaria donde además vamos a procurar aplicar una metodología mucho más integradora, más mixta entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Siguiente, por favor.
Entonces, bueno, aquí están nuestros correos. Les agradecemos mucho la atención. Creo que sí nos extendimos, pero como verán, el libro ofrece una gran cantidad de conocimiento, de hallazgos, de apuestas teórico-metodológicas, que seguramente, bueno, la intención es enriquecer y sobre todo promover el estudio de estos fenómenos sociopolíticos que ahora emergen de manera muy interesante del ámbito sociodigital. Estamos a sus órdenes y Luis, nuevamente, y a los coordinadores del seminario, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, doctor, por compartirnos el enlace, por sabernos, informarnos, ¿no? sobre lo que sigue con respecto a este proyecto. Muy interesante todo. Ha sido una gran oportunidad para mí también poder participar con ustedes. Tenemos algún espacio para algunas preguntas. Seguramente algunos de ustedes tendrán dudas. Algún tipo de preguntas. La primera era sí, ¿dónde podemos conseguir el libro? Pero si alguien más tiene alguna pregunta sobre la metodología, sobre los objetivos, pueden tomar el micrófono, o pueden escribirla también en el chat. Ahí, ahorita que se animen los colegas, Luis, solamente, bueno, reiterar la invitación, esto no lo hice cuando anuncié el tema de la tercera fase, pero en el sentido de renovación del equipo, pues también estamos incorporando colegas que vienen de otras disciplinas y que van a contribuir a tener como una visión mucho más rica, más holística de este complejo objeto de estudio que hemos ido construyendo a lo largo ya de algunos años. Y la ventaja es que ya contamos pues con los modelos de análisis que ahora vamos a entrecruzar, pero si alguien también tiene interés de sumarse a esta tercera fase, podemos platicar y con todo gusto son bienvenidos o bienvenidas. Muchísimas gracias, doctor, por esta invitación. Sí, o sea, si alguien quiere sumarse, no duden en escribir los correos. Los voy a poner mientras por aquí. Lo que surge alguna pregunta, alguna duda.